Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Hola, ¿se me escucha? Sí, profe, se te escucha bien. Bueno, tengo un problema con la cámara, así que voy a salir y voy a volver a entrar. Si se llega a cortar, volvemos a entrar todos, ¿sí? A ver si puedo resolver el tema de la cámara. ¿Les parece? Dale, sí, profe. Salgo yo sola y ustedes quédense, vuelvo a entrar en un ratito y si no, si se corta la reunión, vuelvan a entrar, ¿sí? Porque tengo un problema en la cámara y no sé, la verdad que no sé de qué es. Trato de solucionarlo y si no, doy la clase sin la cámara, ¿sí? Dale, sí, profe. Bueno, bueno, sigo sin poder entrar con la cámara. Voy a probar una cosa más y si no, voy a dar la clase sin la cámara. A ver. Bueno, voy a salir un minuto de nuevo y asigno, ¿estás ahí, Valentina? Sí. Te dejo a cargo de la clase, o sea, te voy a ceder a vos el comando un minuto y vuelvo a entrar. Así no tienen que salir todos de nuevo. ¿Sí? Dale. Eh, ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora estamos. Estamos todos, ¿no? Sí, ahí está entrando alguien más. Bueno, ahora se me ve bien. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Primero quería saber si había preguntas con respecto a lo que trabajamos la clase pasada. Para hacer un pequeño repaso, la clase pasada desarrollamos del libro cuarto el apartado 1 y 2 referido a el objeto de estudio de Aristóteles, que básicamente es un estudio que se caracteriza por ser, habíamos dicho, un estudio ontológico, en el sentido de que Aristóteles va a estudiar la ciencia de lo que es, y la ontología lo que hace precisamente es estudiar la naturaleza del ser. Habíamos desarrollado también en el apartado 2 algunas características propias de la entidad del ser en tanto ser, y habíamos dicho que estas particularidades que tenía
el ser en tanto ser, no eran características propias de alguna cosa, sino características propias de las cosas en general. En ese sentido, esta cuestión de abordar la naturaleza del ser da un gran potencial en cuanto a que nos permite entender la naturaleza de las cosas en general, independientemente de las particularidades. Es decir, todo el desarrollo que haga Aristóteles acerca de la naturaleza del ser, o sea, todo su análisis ontológico, va a ser un análisis tan abarcativo que va a involucrar a todos los objetos de la ciencia, ¿sí? O sea que estas reglas o estas propiedades del ser son propiedades que abordan al ser en tanto ser, y por lo tanto no son particularidades de las cosas específicas o de los objetos específicos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la clase pasada nosotros vimos que una de las características del ser era que era uno, que se presentaba como uno, pero al mismo tiempo como desigual, ¿no? O sea, como algo que es una unidad, pero al mismo tiempo una diversidad. Entonces parecería ser que el ser es uno y lo contrario, es decir, es uno y es múltiple al mismo tiempo. Esta característica del ser no es una característica, por ejemplo, de los objetos biológicos solamente, o de los objetos económicos, o de los objetos sociológicos, o de los objetos naturales, o de los objetos físicos, o de los objetos químicos, sino que es una propiedad de todas las cosas, de lo que es en tanto que es, ¿sí? Y conocer esas características nos permiten poder hacer un análisis muy universal, podríamos decir un análisis no muy universal, un análisis universal de lo real, ¿sí? Y en ese sentido, el estudio ontológico que remite, como decía, a la naturaleza del ser, tiene este potencial de abarcar a todas las ciencias, de abarcar, digamos, a todos los objetos de las distintas ciencias, ¿sí? Porque abarca al ser como tal, que es un concepto general, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy a continuación es abordar el apartado 3, en donde en el apartado 3 lo que se va a desarrollar es básicamente el principio de no contradicción, ¿sí? Entonces, en el apartado 3 lo que vamos a ver es fundamentalmente, que es lo que vamos a desarrollar hoy, vamos a trabajar con el apartado 3 y 4. El apartado 3 se refiere a el estudio, les pido que apaguen el micrófono, por favor, el estudio de los axiomas, y en particular del principio de no contradicción. Bien, este principio tiene algunas características, pero básicamente este principio va a ser fundamental para pensar la lógica en cuanto tal. Es un principio aristotélico que se basa en el estudio de la naturaleza del ser y por lo tanto en un estudio ontológico, pero a su vez este principio va a ser un principio fundamental de la lógica, ¿sí? De la lógica en el sentido más oficial de la palabra, ¿sí? La lógica estudia las reglas del pensamiento, ¿sí? Entonces, a partir de su estudio ontológico y su estudio acerca de la naturaleza del ser, Aristóteles va a plantear un principio, que es el principio de no contradicción. Pero a su vez, este principio, llamado principio de no contradicción, es un principio que rige la lógica, es decir, es un principio propio del pensamiento, ¿sí? Es un principio y una regla para pensar adecuadamente. Hasta podríamos decir es un principio del pensamiento, ¿sí?
Entonces, vamos a ver de qué se trata este principio. Luego, en las próximas clases, contando la clase de hoy, nos quedan 4 clases, con lo cual me gustaría dedicar 1 o 2 clases a la cuestión relativa a la lógica, ¿sí? No sin antes dar un debate entre racionalismo y empirismo, pero me interesa que podamos trabajar en la cuestión de la lógica. Entonces, en el apartado 3, Aristóteles va a desarrollar el principio de no contradicción. Vamos a leer el texto. ¿Pudieron leer para hoy el texto de Aristóteles? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué les pareció? ¿Se entiende mejor a partir de las clases o cuesta? Yo hay una parte que no entendí que justo es del apartado, me pasa, creo que es el apartado 3 y 4 que Sí, habla sobre la demostración, sí, si no me equivoco, y esa parte es la que no entendí sí. mucho. Creo que, Bien. por lo que entendí Aristóteles, como que está como algo puede ser en contra de la demostración, como que Eh, pedían que demuestren el principio de no contradicción, sí, y él decía como que era como ignorante, algo a así. ver, sí, vamos a ordenar esa parte. Aristóteles va a decir que el principio de no contradicción no se puede demostrar, ¿sí? Eso por un lado. Esto, digo, lo adelanto como porque surgió la pregunta de Sami. O sea, él va a decir que el principio de contradicción no se puede demostrar. Ahora, no es que está en contra, y esto hago una aclaración en relación con lo que dijiste vos a mí, no es que está en contra de la demostración. Él dice, para ser más precisa, hay cosas o postulados que se pueden demostrar y hay postulados que no se pueden demostrar. Los que no se pueden demostrar son principios, ¿sí? Y los que se pueden demostrar no son principios. ¿Sí? Este principio de no contradicción, en tanto principio, no es demostrable. ¿Sí? Entonces, no es que él está en contra de la demostración, sino que él lo que va a decir es que ningún principio tiene demostración, lo cual no significa que no haya argumentos o postulados que no estén sujetos a demostración. No es que está en contra de la demostración per se. Lo que está diciendo es que hay determinados principios que en tanto tales, por ser principios, no se pueden demostrar. O sea, ningún principio se demuestra. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Se entiende, Sami, eso? Sí, ahora sí. Ok. Ahora vamos a ver por qué no se puede demostrar. Les pediría, por favor, que en la medida de lo posible prendan las cámaras. No puede ser que nadie esté con la cámara prendida. Digo, si en algún momento la tienen que apagar por algún motivo, lo entiendo, pero les pediría que prendan las cámaras. Bueno, después vamos a avanzar con la lectura. Hemos de establecer si corresponde a una o a diferentes ciencias. Chicos, perdón, pedí que prendan las cámaras. ¿Seguimos la clase o paro hasta que prendan las cámaras? Yo no puedo, profe. ¿Qué pasó, Tengo temitas Mariano? en casa. ¿Cómo? Tengo temitas en casa. Bueno, ¿el resto también tiene temitas en casa? Sí, también. Ah, Profe, yo la sí. aprendería, pero, la aprendo, pero no me anda. Bueno, el resto. Hola, Caro, gracias. Ahora Gracias, igual Valentina. soluciona esto y lo prendo, supongo. Bueno, sí, prefiero verlos porque si no, no los conozco y no sé a quién le estoy hablando. Entonces, necesito que la mayoría, por lo menos, obviamente, si hay alguien que no puede prender la cámara, no la prende, por nada, si tiene un problema técnico lo entiendo y si tienen algún tema puntual, coyuntural, lo entiendo. Pero prefiero que el resto prendan las cámaras. El resto, Micaela, Liliana, Priscila, Lorena, Sheila, Ignacio, Elena, Antonella, Ignacio. Yo no puedo, profe.
Tengo rota Ok. la cara. Sami, me dijiste que no podía. Manuel, Diego, Cristian. Profe, yo tengo rota la cámara, no puedo. Para la Ok, próxima trato de arreglarlo. no hay problema. El resto, Priscila. Ahí está Priscila. Bueno, les pido por favor que en la medida de lo posible prendan las cámaras, porfa, ¿sí? Así los puedo ver, porque si no, no los veo, no sé con quién hablo. Bueno, entonces, vamos a ir al estudio de los axiomas, decía, y en particular va a desarrollar Aristóteles el principio de no contradicción. Lo importante es entender que este principio, en tanto tal, no es demostrable, va a decir Aristóteles, ¿sí? Pero antes de demostrar esto, vamos a ir desarrollando paso a paso qué es lo que dice Aristóteles y vamos a ir tratando de interpretarlo, ¿sí? Él dice lo siguiente: hemos de establecer si corresponde a una o diferentes ciencias el estudio de los principios llamados axiomas en la matemática y el estudio de la entidad. Es desde luego evidente que la investigación acerca de aquellos corresponde también a la misma, es decir, a la del filósofo, ya que pertenecen a todas las cosas que son y no a algún género particular con exclusión de los demás. Y ciertamente todos se sirven de ellos, como que son principios de lo que es en tanto que algo es, y cada género particular es algo que es. No obstante, se sirven de ellos hasta donde les resulta suficiente, es decir, hasta donde se extiende el género acerca del cual llevan a cabo sus demostraciones. Por consiguiente, y puesto que es obvio que tales principios pertenecen a todas las cosas en tanto cosas que son, esto en efecto es lo que tienen de común, su estudio corresponde también al que se ocupa en esclarecer lo que es en tanto que es. Bueno, primera cuestión importante que va a plantear acá es que el principio de no contradicción, ¿a qué abarca? A algunas cosas, a todas las cosas, a algunas disciplinas, algunos objetos, ¿a qué abarca el principio de no contradicción? ¿A todo? Abarca todo, es decir, como él viene hablando de la naturaleza del ser y a continuación desarrolla el principio de no contradicción, ese principio de no contradicción va a ser un principio que rige a todas las cosas en tanto que son, ¿sí? Es un principio que rige toda la naturaleza del ser. Esto es un dato importante. Pregunta de examen podría ser: ¿a qué se aplica el principio de no contradicción? ¿Se aplica a objetos específicos, como por ejemplo los objetos naturales y los objetos sociales, o a determinados objetos naturales o a determinados objetos sociales, o se aplica a la naturaleza del ser? O podríamos plantearlo en otros términos, o se aplica a todo lo que es, ¿no? Bueno, la respuesta es: se aplica a todo lo que es. O sea, el principio de no contradicción rige todo lo que es. Esa podría ser una pregunta de examen aristotélica, ¿sí? Ahora, a continuación dice: por esta razón, ninguno de los que examinan alguna parte de lo que es se preocupa de decir algo acerca de ellos, si son verdaderos o no. No lo hacen, ni el geómetra ni el aritmético, pero sí algunos físicos. Y es razonable que estos lo hagan, ya que son los únicos que han creído que investigaban acerca de la naturaleza en su totalidad, por tanto, acerca de lo que es. Pero puesto que hay alguien por encima del físico, la naturaleza en efecto constituye un género de lo que es, su investigación corresponderá al que investigue lo universal y la entidad primera. Entonces, él dice: si el principio de no contradicción es propio de la naturaleza del ser, ¿a quién corresponde el estudio de la naturaleza del ser? ¿Al físico, al geómetra, al sociólogo, al economista? ¿A quién le corresponde el estudio de la naturaleza del principio de no contradicción? Si aplica al ser. ¿Al filósofo? Al filósofo,
Sí, exactamente, al filósofo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principio de no contradicción es un principio que impacta o es propio de la naturaleza de lo que es. ¿Y quién estudia la naturaleza de lo que es y por lo tanto el principio de no contradicción? El filósofo. Por lo tanto, el principio de no contradicción es objeto de la filosofía. Pregunta de examen, ¿a qué disciplina corresponde estudiar el principio de no contradicción y la naturaleza del ser? Respuestas posibles: a la economía, a la sociología, a las ciencias políticas, a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, a la filosofía. La respuesta sería a la filosofía, ¿sí? Porque la filosofía es la que estudia propiamente la naturaleza del ser, ¿sí? Bueno. Entonces, dice, la física es también cierto tipo de sabiduría, pero no primera. En cuanto a los intentos de algunos por establecer de qué modo ha de asumirse la verdad, son intentos que llevan a cabo a causa de su ignorancia de los analíticos. Conviene en efecto acercarse al estudio de estos temas teniendo ya un conocimiento previo de aquellos, en vez de pretender adquirirlo cuando ya se está estudiando. Hay una cosa que puede pasar, y es que uno podría confundir algo que corresponde a la naturaleza del ser con algo que corresponde a la naturaleza de un objeto específico. Por ejemplo, yo podría pensar que el dinero tiene la propiedad de ser una unidad y una multiplicidad. Es uno y múltiple. O el mercado es uno y múltiple. Es uno porque es un mercado, pero está compuesto por múltiples integrantes. Entonces podemos decir es uno y múltiple. Y yo podría confundirme y pensar que esa naturaleza de uno múltiple es propio de un objeto específico, por ejemplo, del mercado. Lo que va a decir Aristóteles es no, en realidad la naturaleza de ser uno y múltiple, o el principio de no contradicción o el principio de no contradicción, es propio de la naturaleza del ser, no de un objeto específico, ¿sí? Con lo cual la confusión que pueden tener los especialistas en determinadas disciplinas puede venir por el lado de atribuirle a sus objetos específicos algo que no es propio de sus objetos específicos, sino que corresponde a una dimensión más universal. O sea, pueden pensar en tanto estudiosos que, por ejemplo, el género o los animales, por ejemplo, ¿no? Los animales están divididos en géneros. Cuando yo digo caballo, puedo pensar en diversos tipos de caballo, ¿no? Cuando pienso en palomas, en diversos tipos de palomas. Cuando pienso en pájaros, en diversos géneros de pájaros, ¿sí? Por lo tanto, el concepto pájaro es uno y múltiple al mismo tiempo. Encierra en él una dimensión genérica, o sea, en la palabra o en el concepto pájaro están contenidos muchas especies de pájaros. Entonces, un especialista en biología o en análisis de la naturaleza podría pensar que la idea de que hay una unidad y una multiplicidad en las cosas es propio de la naturaleza de los objetos naturales. Y en realidad no es así, va a decir Aristóteles. En realidad, la distinción entre género y especie es propia de todos los objetos en tanto que seres, ¿sí? Entonces, a continuación dice, es evidente pues que al filósofo, es decir, al que estudia la entidad toda en cuanto tal, le corresponde también investigar acerca de los principios de los razonamientos. Por otra parte, lo conveniente es que quien más sabe acerca de cada género sea capaz de establecer los principios más firmes del asunto que se ocupa y por lo tanto que aquel cuyo conocimiento recae sobre las cosas que son en tanto que son, sea capaz de establecer los principios más firmes de todas las cosas. Y acá refuerza la idea, este es el filósofo, ¿sí? Es el filósofo el que se va a ocupar de los principios referidos a la naturaleza del ser. Y ahora pregunta a continuación, bueno, ¿y cuál es el principio más firme de todos? ¿No? Y va a ser, por supuesto, el principio de no contradicción. Pero dice, ¿cuál es el principio más firme de todos, que es a su vez aquel acerca del cual es imposible el error? Fíjense esto qué interesante. Hay un principio que rige la naturaleza de las cosas, en tanto que seres, que
tiene la particularidad de que es imposible errar sobre él, o sea, es necesariamente verdadero ese principio, ¿no? Dice, fíjense, tal principio es necesariamente el más conocido, todos se equivocan en efecto sobre las cosas que desconocen, y no es hipotético, o sea, vamos a hacer una cosa, voy a compartir pantalla y vamos a poner características del principio de no contradicción. Entonces, él va a decir que este principio no es hipotético. Salud. Gracias, gracias. Este principio no es hipotético. Este principio es el más conocido. El más firme, profe. Es el más firme, sí, gracias, muy bien, es el más, ¿quién dijo? ¿Sami? Sí, sí. Sí, es el más firme. Es el más firme. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos tres como particularidades, ¿sí? Tres particularidades. Bien. A continuación, él enuncia el principio. Vamos a poner acá enunciado del principio de no contradicción. A ver, ¿alguien puede enunciar, Sami, vos que leíste, ¿podés enunciar cuál es el principio? ¿Lo tenés ahí el texto? Si no, lo digo yo, pero si no, Sí, si lo tenés vos. Tengo que darte el texto. A ver si. Dale, sí. No sé si estoy bien, a ver, para. Está en la página 153 al final. Ah, gracias. No, de nada. Bueno, no importa, no te preocupes, lo digo, No, sí, yo lo claro, tengo. sí, por favor. Sí, lo digo. Dice, digamos a continuación, ¿cuál es este principio? Esto es en la página 153. Vamos a poner acá, página 153. Dice, es imposible, el principio dice esto, es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez y en el mismo sentido. Esto es lo que dice el principio de no contradicción. Es imposible, dice el principio de no contradicción, que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez y en el mismo sentido. ¿Alguien me puede traducir qué interpreta de esto, qué entiende de esto y me puede poner un ejemplo? Que las cosas no pueden ser algo y lo contrario a la vez. Exactamente, Priscila, exactamente. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Tengo frío, digamos, ¿no? Digo, tengo frío. ¿Puedo decir al mismo tiempo que tengo frío que tengo calor? ¿Sentir frío y calor al mismo tiempo? ¿Podría? A ver, no podría ser. Voy a dejar de compartir pantalla un minuto porque me importa el diálogo. A ver, una cuestión importante. Para mí es muy importante verlos, les quiero decir, porque siento que estoy acompañada y que podemos interactuar. Y me inspira además poder verlos. A ver,
supongamos que yo digo, siempre pongo este ejemplo que es bastante gracioso en un punto. Supongamos que ustedes tienen un examen, ¿no? Yo les tomo un examen. Entonces, les voy a decir, bueno, el examen, tal como viene ocurriendo realmente en la materia, se aprueba o se desaprueba. Digamos que si se sacan más de 7, aprueban, si se sacan menos de 7, no aprueban, ¿sí? Entonces, ¿aprueban o no? Entonces, supongamos que viene Valentina, por ejemplo, y me dice, profe, yo quiero saber si aprobé el examen. Me pregunta, ¿aprobé? Entonces, mi respuesta es sí y no. ¿Aprobaste y no aprobaste? ¿Qué pensarían de mí si yo les digo una cosa así? Y la sostengo, además. Tiene sentido, o sea, ¿cómo podés aprobar y a la vez no aprobar? Exacto. ¿Cómo puede ser? Porque podría pasar que Valentina apruebe el primer parcial y desapruebe el segundo, o que desapruebe el primero y apruebe el segundo, ¿no? Podría pasar que en distintos momentos del tiempo apruebe una vez y desapruebe en otra ocasión, ¿sí? Lo que no puede pasar es que Valentina apruebe y desapruebe al mismo tiempo el examen, un mismo examen. No puede ser eso. O aprueba o desaprueba, ¿no? Entonces, Aristóteles lo que va a hacer estratégicamente es intentar mostrar que contradecir el principio de no contradicción, es decir, que sostener lo contrario al principio de no contradicción, lleva por un lado al ridículo, pero además es imposible decir algo y lo contrario a la vez, digamos, ¿no? Entonces, él por un lado plantea esto, que me parece que es muy importante. Hola Mariano, gracias por conectarte. A ver, él dice esto que es muy importante. Él dice, es imposible que los contrarios se den a la vez en lo mismo, dicho de otra manera, ¿no? Repito el principio que me parece que es muy interesante. Y ahora voy a hacer una pregunta de examen para que se entienda también mejor el argumento. Él dice, es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez y en el mismo sentido, ¿sí? Pregunta de examen. Ustedes me dicen, yo voy a decir un enunciado y ustedes me dicen si es verdadero o falso. Aristóteles plantea que es imposible que lo mismo se dé y no se dé. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es falso, es una trampa la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque miren lo que dice Aristóteles. Es imposible que lo mismo se dé y no se dé. Eso es lo que acabo de decir yo. Al mismo tiempo. En lo mismo, a la vez y en el mismo sentido, ¿sí? Porque en realidad, ¿cuál es la clave del principio de no contradicción? La clave no es que es imposible que algo se dé y no se dé, porque puede ser, como dije recién, que algo se dé y no se dé. Por ejemplo, Valentina aprueba el primer parcial y no aprueba el segundo. ¿Es posible que apruebe y no apruebe? Sí, es posible que apruebe y no apruebe si estamos hablando de instancias distintas. Ahora, Aristóteles, ¿qué dice? Que es el principio de no contradicción, no es que algo se dé y a su vez se dé lo contrario, sino que el principio de no contradicción establece que es imposible que algo se dé y no se dé en lo mismo, a la vez y en el mismo sentido. En lo mismo, a la vez y en el mismo sentido. O sea, en el mismo tiempo, lugar y en el mismo sentido. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, Sami? La trampa que tiene la pregunta. Claro. Faltaría una parte para que sea verdadero. Claro, porque en realidad, si yo digo el principio de no contradicción sostiene que es imposible que lo mismo se dé y no se dé, me van a refutar enseguida si yo sostengo que ese es el principio de no contradicción. Porque va a venir alguien y va a decir, ¿cómo que no es posible que algo se dé y no se dé en lo mismo? Si, por ejemplo, vos en este momento tenés una remera blanca y una remera negra al mismo tiempo, porque la mitad de la remera es negra y la mitad es blanca. Ahora, Aristóteles no se refiere a la posibilidad de que puedan existir en un determinado ser los contrarios. Lo que está diciendo es que es imposible que se den los contrarios en el mismo sentido, a la vez y al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la clave del principio de no contradicción.
Por eso, si yo corto el principio de no contradicción y digo, es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo, si lo corto ahí, el principio no está completo. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen podría ser la siguiente. El principio de no contradicción consiste en postular que es imposible que lo mismo se dé y no se dé. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque está incompleta la frase. Estamos amputándole a la frase lo que la frase tiene de específico. Y es que precisamente no se trata de que no puede haber contrarios, sino que esos contrarios no se pueden dar a la vez y en el mismo sentido. ¿Sí? Insisto con esto porque si nos perdemos esa parte del principio de no contradicción, nos perdemos la parte más importante. Y ahí es fácil refutar el principio de no contradicción. ¿Sí? Porque cualquiera va a venir y va a decir, che, ¿cómo que no es posible que sean los contrarios? Sí que es posible que sean los contrarios. O sea, yo ahora tengo frío y en un rato tengo calor. Y en mí misma se dan los contrarios. Sí, lo que pasa es que sean en mí misma los contrarios en un distinto momento del tiempo. Y eso sí es posible, va a decir Aristóteles. ¿Sí? Otra pregunta de examen podría ser, para Aristóteles no es posible que una persona tenga frío y calor. No, bueno, no es verdad eso, porque para Aristóteles es posible que una persona tenga frío y calor. Lo que no puede pasar es que una persona tenga frío y calor a la vez, en el mismo sentido y al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, a continuación él dice, este es el más firme de todos los principios, ya que posee la característica señalada. Es, en efecto, imposible que un individuo, quien quiera que sea, crea que lo mismo es y no es, como algunos piensan que Heráclito dice. ¿Qué planteaba Heráclito? ¿Alguien sabe qué planteaba Heráclito? Bueno, Heráclito dice, no es posible bañarse 2 veces en el mismo río. Esto, nada, lo comento al pasar solamente para que sepan lo que postula Heráclito al respecto, ¿sí? Para Heráclito no es posible bañarse 2 veces en el mismo río, ¿sí? Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso es un filósofo del siglo VI antes de Cristo, ¿sí? A ver si encuentro la frase precisa acá en internet. A ver. Sí, acá está puesto así, nadie puede cruzar 2 veces el mismo río, ¿sí? O nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿sí? Bueno, esto es lo que decía Heráclito. Entonces dice, en efecto, es imposible que un individuo, quien quiera que sea, crea que lo mismo es y no es, como algunos piensan que Heráclito dice. Pues no es necesario creerse también las cosas que uno dice. Y es que si no es posible que los contrarios se den a la vez en lo mismo, y si la opinión que contradice a otra opinión es su contraria, es evidente que es imposible que el mismo individuo crea que lo mismo es y no es. Quien se engañara a propósito de esto tendría en efecto a la vez las opiniones contrarias. Por eso todos los que llevan a cabo demostraciones se remiten en último término a este convencimiento, porque por naturaleza él es el principio también de todos los demás axiomas, ¿sí? Bueno, en principio, en este apartado, en el apartado 3, Aristóteles lo que hace es básicamente exponer el principio de no contradicción, ¿sí? Y de nuevo, el principio de no contradicción lo que postula es que no es posible que algo se dé y no se dé a la vez en lo mismo y en el mismo sentido, ¿sí? Eso sería como la fórmula. En el apartado 4, él lo que va a hacer es refutar a los que sostienen o a los que pretenden negar el principio de no contradicción, ¿sí? Esta parte es un poco difícil, voy a tratar de hacerla lo más simple que pueda. A veces a mí misma me cuesta entenderlo, así que en todo caso, si hay algo que no entiendo, lo voy a compartir con ustedes también.
y podemos en todo caso intercambiar ideas y si ustedes les opinan otra cosa me dicen. Pero dice, hay como decíamos algunos que afirman que lo mismo puede ser y no ser y que es posible además creerlo. Acá hago un adelanto que me parece interesante. Él va a criticar indirectamente a los autores relativistas. Porque, ¿qué dicen los autores relativistas? Bueno, los autores relativistas dicen que nada es absoluto, que todo es relativo y por lo tanto que cada cosa es en función de cómo cada uno la ve. Entonces, si por ejemplo a mí me parece que el río está frío y a otro le parece que el río está templado cuando se mete, el río para un relativista está templado y está frío al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todo depende de la relación que establece cada individuo con las cosas. ¿Sí? Entonces, el planteo del principio de no contradicción es indirectamente un ataque a las posiciones relativistas, que sostienen que algo es en función de cómo uno se relaciona con eso. De forma tal que si para mí ahora hace frío y para ustedes ahora hace calor, en el mismo momento, a la vez y en el mismo sentido, para un relativista las dos posturas son posiblemente verdaderas. ¿Sí? Lo cierto es que un relativista podría decirle a Aristóteles, bueno, no, yo estoy respetando el principio de no contradicción porque cuando digo que todo es relativo, siempre todo depende de la persona a la que se refiere. ¿Sí? Lo que pasa es que Aristóteles está hablando de la naturaleza del ser, y el ser tiene la característica de que opera en él el principio de no contradicción. Es decir, el ser no puede ser a la vez y en el mismo sentido blanco y negro. Puede ser en un aspecto blanco, en otro negro, pero no a la vez en el mismo sentido. Bueno, se me olvidé que terminaba la clase. Bueno. Bueno, a continuación Aristóteles va a decir, esto es importante, en el apartado 4 va a plantear esto, voy a compartir la pantalla y lo voy a ir escribiendo porque esto es importante. Ah, no, dejar de compartir. A ver. Él va a decir, vamos a ir al apartado 4. Él va a decir que el principio de no contradicción no se puede demostrar, que es lo que planteaba Sami al principio, ¿sí? Sami al principio decía, bueno, ¿qué está queriendo decir? ¿Que está en contra de la demostración? No, no está en contra de la demostración, pero lo que va a plantear Aristóteles es que el principio de no contradicción no se puede demostrar. Ahora, primera cuestión, y digamos, después volvemos al texto y leemos. ¿Por qué piensan que el principio de no contradicción no se puede demostrar? ¿O por qué les parece, cómo podrían argumentar que el principio de no contradicción no se puede demostrar? Porque habría que compararlo con un montón de cosas, ¿no?
¿Y qué implica compararlo con un montón de cosas? ¿Cuál sería el problema de compararlo con un montón de cosas? Que no se puede terminar de comparar con todo. Ah, ok, claro. O sea, vos decís, si lo quisiera probar, tendría que probar qué ocurre en todas las cosas. Y eso no lo puedo probar porque sería infinita la prueba. Porque el principio de no contradicción, ¿a qué abarca? ¿Dónde opera? ¿En qué cosa? A todo lo que es. En todo lo que es. Por lo tanto, si quisiera probar en cada cosa el principio de no contradicción, no terminaría nunca. Está muy buena esta observación. Está muy, muy buena. Eso es un problema. Ahora, hay algo más que contiene el concepto de principio que impide que el principio se pueda demostrar en tanto principio. Y no me refiero solo al principio de no contradicción. De alguna manera, Aristóteles va a decir que ningún principio tiene demostración en realidad. Ningún principio tiene demostración. Fíjense, Aristóteles va a decir, es en efecto ignorancia, o sea, dice, algunos por ignorancia piden que el principio sea demostrado. O sea, ya Aristóteles está cuestionando a aquellos que piden que el principio se pueda demostrar, ¿sí? Ahora, él lo que va a decir es ningún principio tiene demostración. No es un problema de que el principio de no contradicción no se puede demostrar en particular, sino que ningún principio en general tiene demostración. Y él dice, es ignorancia esperar que el principio de no contradicción se muestre. ¿Ignorancia de qué? Bueno, ignorancia con respecto al concepto mismo de principio. A ver si se les ocurre algo en relación con el concepto de principio, de forma tal que el propio concepto de principio no admite la posibilidad de que haya una demostración. ¿Por qué les parece que puede ser eso? Bueno, primera cuestión, vamos a ir por partes en los argumentos. Él va a decir, es imposible que haya demostración de todas las cosas. ¿Por qué dice que es imposible que haya demostración de todas las cosas? Si hubiera que demostrar todo, se caería, dice Aristóteles, en un proceso infinito. Porque, por ejemplo, A, supongamos, objeto A se demuestra a partir de B. Objeto B se demuestra a partir de C. Objeto C se demuestra a partir de D. Y así sucesivamente no termino nunca. ¿Sí? Siempre tendría que estar demostrando, supongamos que yo digo, no sé, ayer me caí al piso. ¿Y por qué? ¿Cómo demostrás que te caíste al piso? Porque acá tengo un moretón. ¿Y de dónde surge este moretón? Probame que el moretón surge y me tendría que ir cada vez más para atrás, ¿no? Tendría que empezar a demostrar y no terminaría nunca. Entonces, él lo primero que dice es imposible que haya demostración de todas las cosas. Eso es una primera observación que hace en términos generales. Ahora, si es imposible que haya demostración de todas las cosas, entonces tenemos que concluir que hay argumentos que son demostrables y hay argumentos que son indemostrables. ¿Sí? ¿Dónde va a caer el principio de no contradicción? ¿Dentro de los demostrables o dentro de los indemostrables? Indemostrables. Indemostrables. Los principios son indemostrables en Aristóteles. Ahora, ¿por qué los principios son indemostrables? Bueno. Porque llega un punto en el que no se puede mostrar. No se puede mostrar. ¿Pero por qué el principio en tanto tal no se puede mostrar? ¿Por qué un principio no es demostrable?
¿Tiene Vamos que a ver con la poner. naturaleza del ser? En- a ver, ¿podés desarrollar? Eh, no sé, el principio de no contradicción está en la naturaleza del ser, es como, es Sí, algo que es así. sí, No sé claro. si, no sé cómo explicarlo. Ujú. Sí, a ver, el principio de no contradicción está en la naturaleza de lo que es. Ahora, en tanto está en todo, digamos que eh, si tuviera que probar el principio de no contradicción, como decía hace un rato una compañera, tendría que probarlo con todo y sería imposible, ¿sí? Pero hay una razón más que tiene que ver con el concepto de principio. Si un principio tiene demostración, vamos a ponerlo así, si un principio, vamos, al revés lo voy a poner, porque lo que va a decir Aristóteles es los principios no son demostrables. Ahora, si un principio tiene demostración, pregunto, ¿es principio? Y de acuerdo con Aristóteles, no, ¿Y por qué no? porque dice que no es demostrable. Si fuera demostrable, No, Porque tendría que tener algo antes para demostrarse. exactamente, Mariano. O sea, si un principio tiene demostración, ¿es principio? No, porque si un principio tiene demostración, no es principio. Lo que es principio es la demostración. ¿Se entiende? O sea, si yo digo un principio tiene demostración, la demostración del principio es el principio, en realidad. ¿Sí? Porque el principio es lo que no tiene algo que lo anteceda. Ahora, si el principio tiene demostración, la demostración lo antecede. Y si lo antecede, no es principio. ¿Se entiende? ¿O es medio rebuscado? Sí. ¿Se entiende? O sea, un principio, si tiene demostración, no es principio, porque si tiene una demostración, hay algo que lo antecede, y si hay algo que lo antecede, no es principio. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner, si hay algo que antecede al principio, en este caso sería su demostración, entonces no es principio, porque el principio es la propia demostración. ¿Está bien? Bueno. Entonces, leamos lo que dice Aristóteles. Pero también acerca de este principio cabe una demostración refutativa. Vamos a ir a la demostración refutativa. Él dice, vamos a aclarar esto porque si no es un lío, el principio de no contradicción no se puede demostrar. Ahora, si bien este principio no se puede demostrar positivamente, se puede refutar vamos a ponerlo así, se puede, eh, estoy pensando cómo lo puedo poner, se puede demostrar negativamente exponiendo una refutación del principio de contradicción, podríamos decir. Es decir, me parece que estoy embarrando la cancha, vamos a ponerlo en otros términos.
si bien no se puede mostrar positivamente, se puede refutar. Entonces, lo que va a decir Aristóteles es que existe una demostración refutativa del principio de no contradicción. Es decir, el principio de no contradicción no se puede demostrar positivamente, pero se puede refutar, se puede hacer una demostración refutativa, va a decir él, ¿no? No se puede demostrar positivamente, pero se puede hacer una demostración refutativa. Veamos en qué consiste esa demostración refutativa. Él dice, acerca de este principio cabe una demostración refutativa, de que es imposible, con solo el que lo cuestiona, diga algo. Entonces, digamos, quien cuestiona el principio de no contradicción, ¿sí? Quien cuestiona el principio de no contradicción, sostiene que hay contradicción. ¿Sí? Sostiene, el que cuestiona el principio de no contradicción, lo que sostiene es que hay contradicción. ¿Sí? Entonces, a quien cuestiona este principio, se le puede pedir que diga algo, lo que quiera. Por ejemplo, el árbol está creciendo. Supongamos, ¿no? A alguien le pedimos que diga algo. Ese alguien dice, el árbol está creciendo. Ya desde el momento que esta persona que no cree en el principio de no contradicción dice algo determinado, ya está en su propio decir, va a decir Aristóteles, afirmando el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque cuando yo digo algo significativo, algo con un significado, digo, por ejemplo, el árbol está creciendo, estoy negando su contrario, que no está creciendo. ¿Sí? No puedo decir el árbol está creciendo y no está creciendo al mismo tiempo. Es decir, lo puedo decir, pero esa frase no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, desde el momento que diga algo, se le puede cuestionar este principio, se le puede decir que a este alguien diga algo, vamos a ponerlo así, significativo. Significativo. Leo lo que dice Aristóteles. Dice, pero también acerca de este principio cabe una demostración refutativa de que es imposible con solo que el que lo cuestiona diga algo. Si, por ejemplo, diga algo, el árbol está creciendo. Si no dice nada, sería ridículo buscar algo que decir frente al que nada tiene que decir, en la medida en que no tiene nada que decir. O sea, si alguien no dice nada, no está contradiciendo el principio de no contradicción, ni lo está afirmando tampoco, no se puede decir nada. Ahora, demostrar refutativamente es algo distinto de demostrar, dice Aristóteles, ya que si uno intentara demostrarlo, se juzgaría que comete una petición de principio, ahora vamos a ver lo que es una petición de principio, mientras que si el que la comete es el otro, sería refutación y no demostración. En relación con todos los casos de este tipo, el punto de partida consiste no en pedir al otro que diga que algo es o no es, sino que diga algo que tenga significado para sí mismo y para el otro. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, yo le pido a alguien que diga algo y ese alguien dice el árbol está creciendo. Esto es un enunciado significativo porque significa algo. Ahora, si alguien dice, por ejemplo, el árbol está y no está creciendo, ¿estoy diciendo algo No, significativo? no. Es como que no estoy diciendo nada significativo. Es como que
digo una cosa y lo contrario, y al decir una cosa y lo contrario, le saco el significado a mi decir. ¿Se entiende? De nuevo, si yo, por ejemplo, le digo a Mariano me pregunta, ¿aprobé la materia, profesora? Termina la cursada, les doy la nota a todos, y a Mariano no le doy la nota, y Mariano viene y me pregunta, profesora, ¿aprobé? Sí, aprobaste y no aprobaste. No tiene ningún significado lo que acabo de decir. O sea, Mariano no va a saber si aprobó o no aprobó. Mariano necesita que le diga o aprobó o no aprobó. Digamos, si le digo que aprobó y no aprobó, es lo mismo que si no le estuviese diciendo nada. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, es exactamente lo mismo. A Mariano lo dejo parado en el mismo lugar que si no le hubiera respondido una palabra. ¿Se entiende? Fíjense, en términos del resultado enunciativo, es lo mismo no responderle nada a Mariano que responderle que aprobó y que no aprobó. Es lo mismo, el significado es el mismo, nada, no se sabe, no hay respuesta, ¿sí? Entonces, él va a decir que aquellos que hacen un enunciado no significativo o que quienes plantean una cosa y lo contrario al mismo tiempo y a la vez, no están diciendo nada, se comportan como vegetales. ¿Por qué se comportan como vegetales? ¿Los vegetales hablan? ¿Dicen algo significativo los vegetales? No. Bueno, el que dice una cosa y lo contrario, a su vez, en el mismo tiempo, en el mismo sentido, no está diciendo nada. Y por lo tanto, no dice nada, al igual que no dicen nada los vegetales porque no hablan, digamos, ¿no? Entonces, negar el principio de no contradicción implica no estar diciendo nada significativo y por lo tanto no estar diciendo nada. Entonces él dice, en relación con todos los casos de este tipo, el punto de partida consiste no en pedir al otro que diga que algo es o no es, sino que diga algo que tenga significado para sí mismo y para el otro. Esto ocurriría necesariamente con tal de que diga algo, pues en caso contrario, un individuo tal no diría realmente nada ni para sí mismo ni para el otro. Ahora bien, si accede a ello, habrá demostración, pues habrá algo determinado. En el primer caso, se dice algo determinado, el árbol está creciendo, ¿sí? No digo lo contrario, digo el árbol está creciendo, digo algo determinado. En el segundo caso, el árbol está y no está creciendo, vamos a poner acá a la vez y en el mismo sentido, ¿sí? ¿Estoy diciendo algo significativo? No estoy diciendo nada significativo. Y es como si no estuviese diciendo nada si no digo nada significativo. Entonces dice, esto ocurriría necesariamente con tal de que diga algo, pues, en caso contrario, un individuo tal no diría realmente nada ni para sí mismo ni para el otro. Ahora bien, si accede a ello habrá demostración, pues habrá algo determinado. Pero el responsable no será el que demuestra, sino el que mantiene lo dicho, ya que por más que intente destruir el lenguaje significativo, sigue manteniendo el lenguaje significativo. Además, quien concede esto ha concedido ya que algo es verdad independientemente de la demostración. En primer lugar, es evidente que al menos esto es verdadero, que las palabras ser y no ser significan algo determinado y por tanto no todo sería de este modo y no de este modo, ¿no? Acá está haciendo un rodeo sobre lo mismo, está diciendo, bueno, fíjense, en la demostración refutativa, la carga de la prueba está puesta en el otro que dice algo, no en mí que demuestra positivamente el principio de no contradicción, ¿sí? Sino que la carga de la prueba la pongo en el otro. Es como si le dijese, vamos a ponerlo acá, demostración refutativa implica pedirle al otro que dé una prueba de que el principio de no contradicción no opera. ¿Sí? Implica pedirle al otro, o sea que la carga de la prueba está en el otro
mejor dicho, la carga de la prueba de que el principio no se cumple está en el otro. O sea, no es que Aristóteles va a decir, voy a demostrar el principio de no contradicción. Hace al revés. Lo que pide es que otro demuestre que el principio no es posible. ¿Sí? O sea, hace al revés, invierte la carga de la prueba. Le pide al otro que diga algo que sea significativo y que a su vez, además de ser significativo, no cumpla con el principio de no contradicción. Y no es posible decir algo significativo y al mismo tiempo incumplir el principio de no contradicción. Entonces, lo que hace la demostración refutativa consiste en que otro demuestre que el principio de no contradicción no opera. ¿Sí? O sea, el otro me tiene que refutar a mí, no yo demostrar. Por eso la demostración es refutativa, porque le pido a otro que me refute a mí, que refute el principio. ¿Sí? Y el otro no puede refutar ese principio, por lo tanto, como no puede refutar ese principio, el principio se mantiene. Pero no hay una, digamos, demostración positiva, desarrollada, sino que la demostración, vamos a ponerlo así esto, la demostración refutativa consiste en mostrar que otro no puede refutar el principio de no contradicción. La refutación demostrativa consiste en que el otro no puede refutar el principio. Como no puede refutar el principio, entonces se mantiene. ¿Sí? Como nadie puede refutar el principio se mantiene. Bueno. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? ¿De quienes han leído? No, profe, yo la duda que tenía me quedó clara. Bien. En el apartado 4, Aristóteles va a conectar la cuestión del principio de no contradicción con decir algo determinado, ¿no? Y digamos, o podríamos decir, el hombre, vamos a ponerlo así, es un animal bípedo
por ejemplo, o el hombre, vamos a poner así, el hombre es un ser racional, digamos, ¿no? Es un enunciado significativo. ¿Sí? El hombre es un ser racional, es un enunciado significativo. Y Aristóteles lo que va a decir es que cada cosa se caracteriza por tener una sustancia y un accidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sustancia del ser hombre, ¿cuál es? El accidente del ser hombre, ¿cuál es? ¿Alguien me puede decir cuál es la sustancia del ser hombre y cuál es el accidente? ¿O cuál puede ser un accidente? Se me quedé sin función. ¿Qué sería la sustancia del hombre y el accidente de un hombre? ¿Qué les parece? Puede ser que la sustancia sea ser racional Exactamente. y el accidente sea... No, el accidente no tengo idea. Bueno, el accidente... Ser un ser puede ser. Tiene que ser algo que esté en el hombre, ¿eh? El hombre mismo. El hombre es un ser racional, ¿sí? Es un enunciado significativo. Esperen que voy a compartir de nuevo la pantalla que se me había cerrado. Yo digo, el hombre es un ser racional, que significa algo, ¿no? Entonces, sustancia de hombre sería ser racional. ¿Por qué decimos que es la sustancia? Porque es el enunciado, porque es significativo lo que se dice. No, porque exactamente. Porque si le saco la racionalidad al hombre, ¿sigue siendo hombre? No. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si al hombre le sacamos la razón? Si le anulamos la razón. Deja de ser hombre y deja de ser animal. Exacto. Si deja de ser racional, ya no es hombre, ¿sí? Tiene que estar presente sí o sí la sustancia. Accidente. Supongamos que el hombre al que me refiero, vamos a poner, el hombre es rubio. ¿Esto es sustancia o accidente? Accidente. ¿Por qué? Porque si deja de ser rubio... Claro, pues... No cambia. No deja de ser hombre, aunque no sea rubio. No cambia lo de ser hombre. Exactamente. O sea, si deja de ser rubio, es hombre igual. ¿Sí? O sea, es hombre igual. O sea, el accidente es algo que pertenece al objeto que quiero definir, pero que no lo define en cuanto tal en su naturaleza. Podría estar o no, ¿sí? Podría estar o no. Por ejemplo, cuando digo mesa, ¿no? La mesa, si es blanca o es negra, ¿deja de ser mesa? No. No. Pero si le saco las 4 patas, ¿deja de ser mesa? Sí. Sí, porque pasa a ser una tabla, ya no sirve en su función de mesa, digamos, ¿no? Porque sirve para apoyar cosas y demás. Entonces, hay determinados aspectos de las cosas que hacen a su sustancia, lo cual significa que si esa sustancia desaparece la cosa en cuanto tal. Pero hay cosas que están compuestas por accidentes de forma tal que si amputo o saco esos accidentes de las cosas siguen siendo lo que son. ¿Sí? Esa es la diferencia entre sustancia y accidente. Entonces, él lo que dice, Aristóteles lo que va a decir es, en la medida en que el ser se divide
en sustancia y accidente, sobre todo en sustancia, necesariamente decimos algo, necesariamente opera el principio de no contradicción en el marco de la sustancia, no de los accidentes, ¿sí? En realidad podríamos decir necesariamente opera el principio de no contradicción, porque puedo decir, por ejemplo, el hombre es y no es racional. ¿Cómo? No se puede decir. No se puede. No se puede decir, porque el concepto de hombre es ser racional. No puedo decir el hombre no es racional, porque esto, digamos, no es un argumento significativo, que tenga algún significado, ¿no? Y eso tiene que ver con la idea de sustancia. Si pertenece a la naturaleza del hombre ser racional, y digo que si no es racional, estoy poniendo y sacando la sustancia al mismo tiempo, a la vez y en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, sigo leyendo un poquito más. Dice, ahora bien, si todas las cosas se dicen accidentalmente, si todo es a puro accidente, va a decir Aristóteles, no existiría el universal primero, y si el accidente significa siempre el predicado de cierto sujeto, necesariamente se va a un proceso al infinito. Pero esto es imposible, ya que no se combinan más de dos términos. El accidente no es desde luego accidente de un accidente, a no ser en cuanto que ambos se dan accidentalmente en el mismo sujeto. Quiero decir, por ejemplo, el blanco es músico y este es blanco porque lo uno y lo otro coinciden accidentalmente en el hombre. Por el contrario, no es de este modo como Sócrates es músico porque lo uno y lo otro coincidan accidentalmente en un tercero. Acá está jugando con la idea de sustancia de accidente Aristóteles. ¿Sí? Está jugando con esa idea. Yo digo, por ejemplo, el hombre es blanco, ¿sí? Vamos a poner el hombre racional, entre comillas, entre paréntesis, es blanco. ¿Cuál es el accidente? Es blanco. Claro. Entonces, podríamos decir, la sustancia es lo racional, ¿no? Entonces acá ponemos sustancia y acá abajo está el accidente, ¿no? ¿Sí? Sustancia, accidente. Fíjense que la sustancia del accidente coincide con el sujeto y el predicado. Por eso pone al accidente al lado del predicado y a la sustancia al lado del sujeto. ¿Sí? Está jugando con eso. Bueno. Bien. En el apartado 5, Aristóteles va a hacer una refutación de las posiciones relativistas, ¿sí? Así que voy a apartado 5. Profe, por las dudas te aviso que quedan 4 minutos. Sí, ya estamos cerrando la clase, pero quería simplemente dejar planteado para la próxima clase que vamos a ver la refutación de las posiciones relativistas, ¿sí? Solamente eso. Ahora voy a subir a la clase el PowerPoint, ¿sí? Pero en principio, la clase que viene vamos a trabajar con la refutación de las posiciones relativistas, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda? Me gustaría, si tienen unos minutitos más, pasamos a una próxima sesión para unos minutos que les quiero decir algunas cosas sobre la materia, ¿les parece? Y terminamos la clase, ¿sí? Vale, Pasemos sí. a la próxima sesión, así les hago unos comentarios más allá del contenido de la clase.
Bueno, a ver, lo que me gustaría es escuchar, primero si tienen críticas, porque digamos, a ver, nos estamos acercando al final de la cursada, a mí me sirve mucho que ustedes puedan hacer una crítica del curso, en el mejor sentido, digo, criticar los que les parezca, que por ahí falta, que yo podría mejorar, eh, para que todos podamos mejorar también, ¿no? O sea, me gustaría escuchar eso, críticas que tengan, dudas, lo que sea. Profe, para mí no hay nada que criticar, no sé, como que prácticamente con vos y las de economía son los únicos que no dan clases y nada, la verdad que yo por lo menos no tengo nada que criticar. Ujú. ¿Que no están teniendo clases en el resto de las materias? Sí, por ejemplo, en álgebra quizás sí tenemos, pero no se entiende mucho, o no es lo mismo, no. Varios profesores quizás aprovechan esto de la virtualidad y la verdad, yo con vos no lo siento que te aproveches, es como que nos das un montón de herramientas para que podamos entender. Ujú, ujú. Sí, se usan bastante. Análisis matemático yo no tengo clases, básicamente. Ujú. Ok, y las clases se entienden, porque a veces yo reconozco que tal vez doy temas medio pesados, ¿no? Porque son temas como filosóficos, vemos autores originales. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Les parece que vale la pena ver autores originales o que, digamos, podrían verse manuales? Porque a mí, en realidad, una cosa que me pasa es que para mí es importante que uno pueda disfrutar del aprendizaje. O sea, ¿se entiende? Me parece que no alcanzo con decir, bueno, estudio y de mala gana y doy la materia. Me parece que es muy importante y a veces creo que, no sé si lo logro o no, o sea, pero para mí es importante que les pueda gustar lo que están estudiando, ¿no? O sea, porque si no, no resiste análisis, o sea, no van a resistir una carrera de 5 años que no les guste, ¿se entiende? Entonces, me parece que es muy importante que ustedes sientan que lo que están estudiando importa, que lo que aprenden los hace crecer, les genera algo para pensar, aunque obviamente uno no va a tener todo nunca cerrado, digamos, el pensamiento no es un paquete cerrado o una especie de, digamos, cesto donde uno mete cosas. Eso no es el pensamiento va, viene, pregunta, relaciona, se confunde, analiza, vuelve sobre un tema. Entonces digo, a mí me parece que lo más importante es que ustedes sientan que aprenden o que se sientan estimulados, digamos, ¿no? Se sientan que vale la pena estudiar algo. Si no es como, yo tuve docentes en las materias súper aburridos, muchos muy interesantes, pero muchos súper aburridos tipo, no sé, bueno, ahora vamos a hablar de la ley de oferta y demanda, un bodrio total, o sea, viste, y lo digo, y no digo que la ley de oferta y demanda no sea importante, es una ley, es una ley de la economía que hay que estudiar, pero a veces ponerla en el contexto, en el contexto que corresponde y mostrar la importancia que tiene, me parece que ayuda a estimular, porque si no es ¿para qué estoy estudiando esto? No me importa nada esto, ¿qué me importa? Digamos, ¿no? Entonces digo, eso me parece que es importante. Yo no sé si a veces lo llego a lograr o no, creo que a veces no lo logro, creo que hay muchos estudiantes que, bueno, por ahí no les gusta el enfoque, pero eso, ¿no? Me parece como muy importante, el hecho de que ustedes se sientan con ganas de estudiar, porque si no, ¿quién resiste 5 años estudiando? Si no, Es la onda que se le pone, es la onda que se le pone para mí. Yo odio las materias teóricas, las odio porque sinceramente leer tantos textos no me gusta, prefiero las fórmulas. Historia económica, por ejemplo, yo ya veía que iba a ser un infierno para mí, pero la verdad el profesor le puso una banda de onda y las teóricas fue la que más me gustó. Me gustó. Depende de la onda que le ponga el profesor y se nota cuando un profesor le gusta o te tira una definición, por ejemplo, la oferta-demanda, no te tira un ejemplo, o si un pibe no entendió, te lo hice de mala gana. Tuve profesores también que contestaban para el culo, no les importaba, perdón por la palabra, ¿no?
pero no les Sí. importaba, sinceramente, si los alumnos la aprendían o se lo memorizaban. Yo, sinceramente, me levanto a las 6 de la mañana con menos ganas de vivir que no sé, y la clase, sinceramente, no me parece más deprimente. Al contrario, se entiende bastante bien. Bueno, una cosa que quiero decir, las palabras como el culo es parte del diccionario, hay que usarlas, las malas palabras entre comillas, porque a veces dicen mucho esas palabras, ¿no? Digo, me parece que está bueno usar esas palabras. También usemos las otras, ¿no? Las que nos habilitan a pensar en términos teóricos y demás. La ontología, mezclar la cuestión de la ontología con el culo me parece que está bueno, digo, ¿no? O sea, que tengan amplios registros, que manejen amplios registros. A mí me parece que está bien eso. Pero digamos, volviendo al tema del estímulo y demás, ¿el resto qué opina? Digo, con esta materia en particular, ¿eh? A mí, profe, me pasa que quizás cuando leo el texto, más que nada Sí. cuando es del autor original, Sí. me cuesta leerlo. O sea, se me hace bastante tedioso porque está escrito como de otra manera y como que tenés que prestarle mucho más atención o leer muchas más veces la misma oración para poder entenderlo y capaz ni siquiera lo terminas entendiendo. Y me pasa que, bueno, lo leo como, no sé, para leerle más o menos tener una noción de lo que se trata la clase, pero en realidad donde posta aprendo es en la clase, pues si yo me guío solamente el texto, no entiendo nada. Uh-huh. Pasa que tenés que ir buscando también las palabras que estás leyendo, porque sinceramente te ponen las palabras complicadas y vos te tenés que tomar tu tiempo para ir a buscarla, claro, ese es el tema. Sí. Yo prefería ver las clases, sinceramente, o asistía a las clases cuando era presencial o si es virtual, y después leer los textos, pues se entiende mejor, se entiende mucho mejor la cosa. Sí, ayuda. Yo creo que eso me parece que no es menor, que cuando, a ver, hay textos que es difícil abordarlos solos, ¿sí? Me parece que cuando yo les doy el texto a Aristóteles o Hegel, que Hegel creo que es más difícil que Aristóteles, ¿no? Pero, digamos, cuando yo les doy estos textos, también se los doy a propósito para que vean que hay una dificultad en estos autores. Y por eso también se suelen abandonar. Vamos a lo fácil, me leo el manual. Pero digamos, el punto es que el manual nunca es tan rico como el texto original. Entonces, el texto original que tiene la dificultad de la comprensión, es difícil, es trabajoso. O sea, el conocimiento no es algo placentero en general. Esto lo decía un docente mío de la Facultad de Filosofía y Letras, estudié un tiempo de Filosofía y Letras, y él decía que el conocimiento o el pensamiento no es algo agradable. Profe, no se escucha bien. Ah, ¿no se escucha? A ver ahí, ¿se escucha ahora? No, está igual. Se le escucha, pero como de lejos. Exacto. A ver. Ahora, si no cambio los auriculares, a ver. Me parece que se le desconectó un poco el mano libre. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Eran los auriculares. Lo que me parece importante es esto de que ustedes puedan ver que los textos originales son difíciles y que en tanto difíciles es difícil pensarlos. Y bueno, y el conocimiento y el pensamiento es una actividad trabajosa y que a veces nos hace sufrir, digo, nos da trabajo, es molesto, o sea, no es algo agradable el proceso de conocer, en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo ahí, digamos, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo y hay que entregarse a ese esfuerzo. Lo que sí me parece importante es que ya teniendo en cuenta que hay que hacer ese esfuerzo, me parece interesante la posibilidad de que ustedes hagan un esfuerzo que sientan que vale la pena o un esfuerzo que los haga crecer. Porque si encima de tener que hacer un esfuerzo, cuando terminan de rendir la materia, agarran las fotocopias y las tiran o las queman, digamos, porque no les interesa nunca más tener esta materia, a mí me ha pasado, bueno, la verdad que no sirve porque se van a olvidar todo, digamos, ¿no? Entonces yo apunto a que ustedes puedan
si bien van a pasarlo un poco mal, porque digo, la verdad que Aristóteles no es de lectura fácil, hay trabajo, es trabajoso, o Hegel lo mismo, sí me interesa que puedan sentirse que aunque hay un esfuerzo para hacer ahí, que se sientan que vale la pena, que sientan que vale la pena hacer ese esfuerzo, que en alguna medida les va a servir esto a ustedes para poder pensar mejor y más claramente. Es eso, básicamente, el objetivo. Después, con respecto a ¿las clases se entienden? ¿O soy medio encriptada cuando expongo? Sí, se entienden. Ok, está bien. Bueno, acá Sheila dice que le costó entender y comprender los 2 últimos textos, pero con las clases se entiende mejor. Sí, a ver, la idea de las clases es que, de nuevo, los textos son difíciles, yo les transmito lo que yo pude trabajar después de años de trabajar el texto. Yo vengo trabajando estos textos como mínimo del año 2009, ¿no? O sea que hace varios años que trabajo los textos. Eso me parece, me pone en una situación de ventaja para yo poder intentar compartir con ustedes, dialogar con ustedes y que ustedes lean el texto y yo ayudar en lo que pueda a ese tránsito. Me parece que lo aliviana, digamos, aliviana la lectura, la clase. Ese es el objetivo, digamos. Uno podría decir, bueno, ¿hasta qué punto se puede alivianar? La verdad que Aristóteles es difícil, digo, y yo puedo ayudar, no sé si alivianar es la palabra, creo que puedo ayudar a que todos transitemos este texto difícil juntos, digamos, ¿no? Y que podamos aprovecharlo para dialogar, eso, básicamente. Bueno, después, con respecto a las filminas y demás, ¿con eso bien? ¿O podríamos mejorar algo ahí? Sí, con las presentaciones, con los PowerPoint, eso, sí. Ayudar. Ok. Bueno, eso es una... Está bien, Emanuel, no hay problema. Por ahí estuve un poco bruta en pedirles que prendan la cámara y demás, perdón si estuve medio bruta, pero como que yo en general soy bastante sincera cuando hablo, pero y a veces eso puede sonar medio violento. Pero no, o sea, mi objetivo es que todos podamos compartir y que obviamente si hay alguien que no puede prender la cámara por el motivo que sea, bueno, está contemplada esa posibilidad también. No obstante eso, prefiero que prendan la cámara, pero si no se puede y no hay problema y pueden estar en la clase igual. A ver, como introducción, los elijo para tratar de hacerlos pensar, digamos, ¿no? Para eso los elijo. Y me parece importante en otros cursos, cuando yo era estudiante, que me daban para estudiar, no sé, 500 páginas en 10 días, y era imposible, pero además de que era imposible, todo lo que aprendí en esos 10 días leyendo 500 páginas, ¿no? Que puedan madurar los textos. Por eso no doy gran cantidad es difícil y hay que trabajarla, ¿sí? Eso es un poco una estrategia de trabajo que yo tomé. No sé si se sienten cómodos con eso o no. Entiendo que no tienen tanta carga bibliográfica, ¿no? ¿O ustedes piensan que sí, que tienen mucha carga bibliográfica? No, para mí no, profe. Ok. O sea, está bien esta carga de bibliografía para que puedan avanzar. Sí, porque quizás no es mucha, pero es más pesada, o sea, no se lee tan fácil, entonces Claro. es lo mismo prácticamente. Claro, exactamente. O sea, es pesada, es difícil, por ahí en tiempo lleva lo mismo que leer 500 páginas, pero esas 10 páginas que leen, en el tiempo que tenemos y con la clase, los ayuda a pensar, que eso es un poco el objetivo que tengo.
Llegué a ver, Bueno, sí. llegué a ver PDFs de metodología u otras materias que se pasaban divagando una página entera y para responder algo que era solo un párrafo, así que por mí está bien. Son difíciles, Claro. pero como dijo Sam, sí, valen por más, Claro. posiblemente. Ese es el otro peligro, ¿no? Que doy de dar poca bibliografía, de tenerme en una página y hablar una hora de una pelotudez. Perdón que lo diga así, pero a veces pasa, a veces puede pasar eso. Bueno, cuando pase eso me avisan. O sea, che, esto ya me pudrí, o sea, esto, digamos, ya lo entendimos, profesora, o sea, avancemos un poco más porque estamos dando vueltas sobre lo mismo. A veces puede pasar eso en las clases, a los docentes nos pasa, que por ahí nos detenemos demasiado en un tema, pues nos parece importante o porque por ahí a nosotros mismos nos cuesta madurarlo y procesarlo y por ahí estamos dando vueltas sobre lo mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces digo, esas cosas me parece que es interesante, por lo menos a mí en este espacio, me interesa que ustedes las puedan plantear abiertamente, digo, eso no influye en la nota, digo, y me parece que está bueno que me lo puedan decir, que sean honestos, digamos, así como yo trato de hacerlo con ustedes, que ustedes sean honestos conmigo para poder mejorar todos. Así que bueno, sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ok, una consulta ahí, porque yo, por ejemplo, noto mucha, en general pasa en el CBC, pero en el curso este se anotaron como 90 personas y ahora hay 17, o sea, muy pocas, muy, muy pocas en relación a las que se anotaron. Mi pregunta es, ¿en los cursos de matemática sigue abriendo gran cantidad de alumnos? ¿No es eso el tema? Sí, 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 decilo vos, decilo vos, decilo. Sí. Sí. Yo iba a decir que para mí hay muchos que se pueden saltear las clases y después, por ejemplo, en la materia teórica se pueden leer los textos o qué sé yo, o inclusive en matemática. Yo, por ejemplo, análisis matemático, lo que hacen las minas es dar clases entre comillas, pero lo que hacen es hablar cosas de temas pasados y no hacen nada. Yo voy y estudio por mi cuenta, después rindo Ujú. aparte. Claro, Ahora no te hay sirve otras para materias que nada la también clase. abandonan. Vos lo que Claro, querés decir es no al te sirve pedo, para es al nada, pedo. es al pedo, no te sirve para nada clase, no vas, te aprovechás tu tiempo de clase en vez de ir a la clase, estudias por tu Claro, cuenta, estudiando después por tu vas y cuenta. rendís. Sí, ok, Y también ok. juega el tema del horario de esta materia, puede ser. Que son las Sí. 6:30 de la mañana, 7. Sé que un compañero las graba por si las dudas. Así que las clases se ven, las terminan viendo más personas que terminan Claro, estudiando. claro, claro. Sí, sí, entiendo. O sea, yo de hecho ahora son 20, pero el primer examen lo rindieron alrededor de 40, con lo cual entiendo que hay 20 alumnos que por ahí escuchan las clases en otro momento del día porque se graban, que eso también es válido, ¿eh? O sea, lo que pasa es que obviamente si todos hicieran eso no habría clases, ¿se entiende? Porque ¿a quién le doy la clase yo si no? Entonces me parece que esta combinación de que haya 20 alumnos que vienen y 20 que no, ayuda a que los que 20 que no vienen, digamos, puedan escuchar la clase después de dada la misma, digamos, ¿no? Porque si no viniese nadie a esta clase, no habría clase para exponer. Entonces yo no daría nada, les dejaría la guía de preguntas y vendrían a rendir el examen, ¿sí? A mí no me molesta que hagan eso, o sea, me parece que en la medida en que estamos en una situación de emergencia aún, con una situación de pandemia, cada uno escucha las clases donde puede y me parece buenísimo y me alegro que puedan seguir la materia a otros compañeros que por ahí no pueden asistir porque tienen un tema laboral o por lo que fuese, pero que en otra instancia siguen las clases. Digo, para mí eso está bueno igual. Obviamente no puedo promover una cosa así porque si no, no habría clases virtuales tampoco. Pero sí me parece que está bueno eso.
De todas formas, sí noto en todos los cuatrimestres que hay mucha deserción. Y yo al principio me preguntaba, ¿por qué tanta gente deja la materia? ¿Tan mala es la materia o hay deserción general? Lo que yo evidencié hasta ahora es que en todas las materias hay gran abandono, en todas las materias. O sea, como que arrancan 90 y terminan 40, o arrancan 90 y terminan 30. Es muy grande la deserción que hay. Sí. Es muy difícil, sí. Es muy difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo, es muy difícil, o sea, y bueno, y es un esfuerzo que es muy valioso, ese esfuerzo. Y yo la verdad que los que trabajan, los insto a que sigan estudiando porque es muy importante esa experiencia de trabajar y estudiar. Me parece muy importante que lo puedan hacer. Así que bueno. Bueno, nos vemos la clase que viene, ¿les parece? Dale, Bueno, sí, profe, gracias. No, gracias a ustedes. Nos quedan Gracias, tres profe. clases. Gracias a ustedes. Nos quedan 3 clases más, así que bueno, la clase que viene retomamos el libro cuarto, el apartado 5 que va a referir a las refutaciones relativistas. Y el resto de las clases, bueno, en función de cómo terminemos la que viene, les voy contando con qué textos vamos a trabajar. ¿Les parece? Dale, gracias, profe. Gracias, Bueno. profe. Bueno, un beso Gracias. a todos, gracias a ustedes. Un beso a todos y hablamos. Nos vemos. Bueno, Nos vemos, profe. chao, beso, nos vemos, hasta luego.